Estoy con el doctor Fernando Sonnet, economista, hombre que está trabajando muy vinculado a la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba. Y la semana pasada lo invitamos para hablar sobre todo un estudio en proceso sobre el tema biocombustibles. Pero como empezamos a pedirle más referencias sobre qué son los biocombustibles, cómo funcionan, de dónde se pueden extraer y todo eso, se nos fue el tiempo del bloque y no pudimos hablar sobre el estudio que ellos están haciendo sobre biocombustibles. Así que lo hemos vuelto a invitar de manera tal de que podamos hoy conversar sobre ese tema. Ingeniero doctor Sonnet, gracias por haber venido al programa. Es un gusto tenerlo acá nuevamente. Bueno, ya toda la fase, digamos, de introducción a este tema la hemos tocado la semana pasada. Cuéntenos ahora qué es lo que ustedes están estudiando, qué es en lo que han trabajado, de qué consta ese trabajo. Cuéntenos. Nosotros, el primer proyecto de investigación que desarrollamos en el 2009 y fue fundamentalmente comenzar a estudiar el sector, esta nueva fuente de energía que está teniendo un protagonismo muy grande en el mundo, a tal punto que los países desarrollados, Europa y Estados Unidos, pero también ahora debemos incluir también a China, la India incluso, y Japón, son los que van a la vanguardia en los desarrollos tecnológicos de desarrollo de biocombustibles. Para comenzar, yo tendría que decirle a la gente que nos escucha de que de la Tierra sale toda la energía porque existe el Sol. Es decir, si no hubiese Sol no habría energía prácticamente. No tendríamos forma de hablar de biomasa generadora de energía, pero los biocombustibles más antiguos han sido la leña prácticamente, y que hoy ocupa en la matriz energética un lugar muy pequeño. En Argentina el 1 o 2%, en el mundo es más, porque entre los países desarrollados y los muchos en vías de desarrollo o muy poco desarrollados, la leña ocupa todo lo que es bosque, etcétera, alrededor del 20%. Ahora, si el petróleo viene de la putrefacción de tanta cantidad de dinosaurios y vegetales que quedaron atrapados abajo de la tierra, ¿no es también una especie de biocombustible? Es también biocombustible. ¿Se lo considera así? Los puristas lo consideran también un biocombustible, pero es un biocombustible de origen fósil. Claro. Es decir, no aquel que se genera en la superficie de la tierra. Está bien. Y entonces hoy hablamos de un biocombustible que no necesita tiempo en realidad, ahí nomás, en términos de los millones de años. Está al alcance de la mano. Claro. Entonces, pero... Y el estudio que ustedes desarrollaron, ¿en base a qué lineamiento está encarado? Es decir, desde el punto de vista de la economía del proceso, de la accesibilidad a la creación y fabricación del biocombustible, o de otra que yo no estoy teniendo en cuenta en este momento. Nosotros hemos trabajado en el 2010 y 2011, fundamentalmente, primero en un modelo de proyección que lo presentamos en la Asociación Argentina de Economía Política, que está fundamentalmente basado en aquellas variables claves que pueden impulsar la producción de los biocombustibles que vendrían a ser los protagonistas para Argentina, es decir, básicamente el biodiesel. En esta primera etapa, que son los biocombustibles de primera generación. Y le sigue el bioetanol, ¿no es cierto? Que viene en términos de volumen bastante rezagado con respecto al biodiesel. Nosotros somos fuertes en aceites, claro, y no somos tan fuertes en sacarosa, digamos, con hidratos de carbono para obtener alcoholes. Pero si tomamos esta gran diferencia, lo que sí también vemos que el bioetanol está avanzando a pasos bastante rápidos, por el crecimiento que está teniendo interanuales. Claro, ahora una digregación, perdón, pero en términos de alternancias, tomamos el petróleo como el combustible base, y luego usted habla de los biocombustibles, otros hablan de las energías solares o hídricas, o de las mareas, eólicas.
¿Cómo está el ranking hoy, más o menos, y los porcentuales que ocupa cada uno? ¿Tiene idea de eso o me fui por la rama? En Argentina, prácticamente el 80% de la energía viene de origen fósil, y ahí estamos hablando básicamente de petróleo, carbón mineral y gas. Gas de petróleo. ¿Y quién le sigue en ese ranking? Y después tendríamos las fuentes de energías renovables, y 2-3% está la nuclear, y otra, dentro de las renovables sí deberíamos darle importancia a la hidráulica. Ahí hay más o menos un 5-6% de la hidráulica, y el resto de otras fuentes de energías renovables, donde los biocombustibles tienen su lugar. Más o menos en términos de biocombustibles, nosotros tenemos que estar hablando entre 1 y un 2% actualmente del total de la matriz energética. Esto es bastante diferente en el mundo, en donde indudablemente, como hay países que han desarrollado más las fuentes de energías alternativas, esta matriz se modifica a nivel de promedio mundial, y entonces el petróleo no tiene tanto protagonismo como tiene actualmente para la Argentina. Una última pregunta, doctor. En términos de costos, esto es, ¿cuánto le cuesta al usuario ese uso del combustible fósil o las alternativas que usted conversaba recién? ¿Son parecidos? ¿Son diferentes? ¿Cuánto más es uno que otro? ¿Cómo es la relación entre costos en este momento? Los precios de biocombustibles se forman en base a los precios de los combustibles fósiles, es decir, el componente, por ejemplo, del bioetanol tiene que ver con el precio de las naftas, y los precios de los aceites influyen en el precio del biodiesel. Entonces es como que están entrelazados, ¿no?, la formación de los precios, pero nosotros tenemos una ley en donde está establecido la formación del precio de los biocombustibles. Es decir, que la ley establece claramente con una fórmula técnica cómo se debe ir actualizando el precio tanto del biodiesel como del bioetanol, y además de eso también cómo se debe ir asignando la producción, porque la ley establece perfectamente cupos, y esos cupos los va distribuyendo el gobierno en función de las decisiones que toma la Comisión Nacional, o encabezada fundamentalmente por la Secretaría de Energía de la Nación. Entonces tenemos un mercado muy particular, porque el precio está fijado y las cantidades a producir cada año están fijadas por cupos. Por lo tanto, no encontramos un mercado de libre competencia en donde tendríamos completa la función de oferta y demanda. Claro. Estamos viendo puntos en cada año. Esta es un poco la cuestión. Ahora, la ley es muy clara en esto, y tiene, digamos, parámetros muy rígidos, y lo que es los porcentajes de mezcla se pueden ir modificando con el tiempo. Está bien, habrá que esperar el tiempo, es la única alternativa. Nosotros estamos ahora en 7% en mezcla en biodiesel y en 5% en etanol con nafta, pero estos porcentajes se van a ir ampliando, con lo cual eso le da margen a que la industria siga creciendo. Así es. Pero los proyectos de inversión son muy importantes. Hay proyectos de inversión muy importantes en este momento. Muy bien, gracias por su presencia en nuestro programa, doctor Sonnet. Bueno, hasta el próximo encuentro. Hasta pronto. Sí. Muy bien, en el próximo bloque un segundito, doctor, en el próximo bloque vamos a estar conversando con el doctor Ernesto Roch sobre federalismo fiscal.